En este video veremos de qué manera es posible clasificar a las variables para asegurarnos de aplicarles los métodos estadísticos más adecuados a su potencial numérico. Toda vez que se necesite incrementar el conocimiento en una población sobre una determinada problemática, deberá definirse claramente esta, así como las unidades de análisis que proveerán los datos para ser analizados. Al registrar las características de estas unidades, se generan los datos que serán objeto de análisis. La operacionalización de las características que se pretende medir en las unidades de análisis generan las variables estadísticas. Una variable es la representación numérica de una característica de la población. Las variables representan la operacionalización de esas características de interés en una investigación y pueden variar de un individuo a otro. La construcción de las variables debe asegurar que éstas cubran todo el espectro de posibles respuestas por parte de la población. Por esta razón, las variables deben ser exhaustivas y exclusivas, lo que significa que deben cubrir todas las posibilidades de respuesta en la población sin solapamientos. Las variables no son todas iguales, y es muy importante determinar sus propiedades numéricas para analizarlas correctamente. Pueden clasificarse de muchas formas diferentes. Veremos algunas de ellas. Las variables alfanuméricas corresponden a aquellas cuyas modalidades pueden expresarse mediante símbolos numéricos y no numéricos. En general, estas variables requieren un proceso previo de adaptación o codificación para poder ser analizadas estadísticamente. Las variables numéricas expresan sus modalidades mediante números y son aptas para el análisis estadístico. Si bien entre estas también es necesario definir tipologías para determinar su correcto procesamiento. Las variables categóricas corresponden a la operacionalización de características poblacionales de orden cualitativo. Se definen por las clases o categorías que las componen. Por ejemplo, clasificar personas según el color de su cabello o su lugar de nacimiento. Un caso particular de ellas corresponde a las variables dicotómicas, es decir, aquellas que tienen solo dos modalidades. Estas variables tienen múltiples aplicaciones, ya que pueden representar la presencia o ausencia de una cualidad o la respuesta a una pregunta, entre otras posibilidades. Las variables cuantitativas son aquellas cuyas modalidades corresponden a características poblacionales relacionadas o medibles mediante cantidades. En general, pueden pensarse como que miden qué cantidad de algo hay en un individuo. Los análisis estadísticos realizados en este tipo de variables son más variados y ricos, ya que los métodos estadísticos más usuales están pensados para este tipo de variables. Las variables discretas y continuas son dos tipos de variables cuantitativas. Las discretas surgen de conteos, mientras que las continuas provienen de mediciones. Comprender esta diferencia es crucial para elegir el método de análisis adecuado y para interpretar correctamente los resultados obtenidos en la investigación. Hacia mediados del siglo XX, más precisamente en 1946, Stevens, director del Laboratorio de Psicoacústica de la Universidad de Harvard, propuso una nueva manera de clasificar a las variables de acuerdo a su nivel de medición. En un importante artículo científico publicado en la revista Science, propuso generalizar el concepto de medición, lo que permitió incluir diferentes tipos de variables dentro de las que eran factibles de ser analizadas estadísticamente. Las escalas nominales son el nivel más básico de medición, permitiendo clasificar objetos o personas
sin un orden específico. Las variables con nivel de medición nominal corresponden a características de los individuos que expresan un estado o condición sin referenciar un orden. Variables como el lugar de nacimiento, el estado civil, el género, son buenos ejemplos de variables que pueden agrupar individuos sin establecer jerarquías, lo que es útil en diversas investigaciones. Cuando las modalidades de las variables indican estados o clases, pero existe un orden implícito entre ellas, dada por la misma estrategia de operacionalización de la variable, el nivel de medición que corresponde es el ordinal. Las escalas ordinales permiten clasificar sujetos en un orden específico. Variables como el nivel de educación o el grado militar, donde las características tienen una relación jerárquica, son buenos ejemplos de esta situación. También las variables tipo Likert responden a este nivel de medición. Las variables medidas en escala de intervalo son variables cuantitativas en donde el cero es arbitrario, permitiendo comparar diferencias. Ejemplos como la temperatura o la longitud geográfica ilustran claramente lo arbitrario del valor cero, que se utiliza únicamente como valor de referencia, sin indicar ausencia de la magnitud que se está midiendo. Las variables medidas en escala de razón, en cambio, poseen un valor cero que indica ausencia de la magnitud que se está midiendo. Corresponden a aquellas variables que tienen el máximo nivel de complejidad desde el punto de vista numérico, lo que permite realizar comparaciones de toda índole. Ejemplos como el peso, la altura o la distancia entre puntos son típicos de este tipo de variables. Se corresponde también con el concepto clásico de medición vinculado a las ciencias exactas, que está orientado a determinar qué cantidad de algo hay en un sujeto. La clasificación de las variables de acuerdo a sus propiedades numéricas tiene gran importancia en estadística porque permite determinar cuál o cuáles son los métodos estadísticos que deben utilizarse en cada caso. No todas las técnicas sirven para todas las variables y la aplicación de métodos inadecuados lleva, en la mayoría de los casos, a la obtención de resultados erróneos. El cuadro que se observa muestra la equivalencia entre las calificaciones mencionadas en este video.